Gloria a Dios. Es esa temporada otra vez, Navidad. Y debo decir que he confesado y he dicho constantemente a muchos de mi familia y mis amigos que esta es mi más, y de mi esposa también, tiempo del año más favorito. Pero también hemos admitido que extrañamos casa y los sitios y los olores y los sonidos de la Navidad, el clima frío. Está caliente aquí en Sudáfrica. Sin embargo, estamos aquí y estamos disfrutando nuestras vidas aquí. Es donde Dios nos ha colocado, así que estamos haciendo nuestra parte para honrarlo en su reino. Sin embargo, es tiempo de Navidad alrededor del mundo y quiero leer de la historia famosa de Navidad registrada en Lucas 1, a donde vamos cada año. Y déjenme leer un poco. No importa cuántos años vivamos, si viviéramos 1000 años y celebráramos 1000 veces el nacimiento de Jesús, todavía no agotaríamos los principios de verdad que son encontrados en tan solo la historia de Navidad. Así que estoy en Lucas 1 y estoy leyendo en el verso 35. Y respondiendo el ángel le dijo, esto es a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta historia y todo lo que gira alrededor de la historia, antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento, todas estas cosas no se trata solo de una historia de Navidad, no se trata solo de la historia del nacimiento de Jesús, es más que eso. Cada historia en la palabra de Dios sí puede ser histórica y maravillosa, o historias maravillosas como para leer, pero hay más en ellas. Dios registró eso en su palabra como principios, como ejemplos de verdad, ejemplos de cosas que encajan en la narrativa de nuestras propias vidas espirituales. Así que teniendo eso en mente, cuando miramos esta historia de Navidad, va a tomar todo un significado nuevo para ti en cómo encaja esto en la narrativa de tu vida espiritual. Alabado sea el Señor. Ahora, la historia es importante, es emocionante leer la palabra de Dios con la historia en vista, pero hay más en ello y es más emocionante ver en la palabra de Dios, ver cómo cada porción de la palabra profética, el cumplimiento de la palabra que va hacia adelante, en el día presente, todo encaja en tu jornada y mi jornada en nuestras vidas espirituales. Alabado sea el Señor. Así que la iglesia del Nuevo Testamento, quiero que me escuchen con cuidado porque van a aprender algo hoy, Dios mediante. La iglesia del Nuevo Testamento, la era del Nuevo Testamento, debería decir, empezó con el nacimiento de Jesucristo. Él vino como el cumplimiento de la ley. Alabado sea el Señor. Cuando Él vino, Él cumplió la ley, hizo un camino con la ley, empezó una nueva era. Él fue el principio y el establecimiento de ese pacto. Así que la era del Nuevo Testamento comenzó con el nacimiento del Hijo de Dios. La era del Nuevo Testamento va a terminar con el nacimiento o la manifestación de los hijos de Dios. Quiero que escuchen lo que estoy diciendo porque vamos a ver algo aquí hoy que se relaciona contigo y conmigo ahora en los tiempos finales proféticos y el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Discúlpenme. En tú y en mi vida. Alabado sea su maravilloso nombre. En Apocalipsis 12 vemos ahí una visión
que Dios le dio a Juan, al apóstol Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos. Y él fue llevado en el Espíritu y vio en lugares celestiales o en el mundo espiritual, vio una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y estaba preñada, dice la Biblia, muy embarazada. Sí, la vio en el cielo, pero estaba ya a punto de parir. Y esto es lo que dice aquí, esto es lo que ella vio en Apocalipsis 2:2. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Si bajan conmigo al verso 5, dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios, al Padre y a su trono. Ahora quiero leer de Lucas capítulo 2, versos 5 y 6, y veamos las narrativas, cómo se enlazan estas dos porciones de Escritura, una siendo el principio de la era del Nuevo Testamento y la otra siendo el final que acabamos de leer. Esta es una de las grandes cosas finales que van a ocurrir antes de que todo termine y Jesús venga en su segunda venida y destruya a sus enemigos y establezca el propósito de Dios, el cual es esos 1000 años de paz en donde la gloria del Señor va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. Este es el propósito de Dios para su creación. Esa es otra historia en sí misma. Así que en Lucas 2, versos 5 y 6 dice, para ser empadronado, está hablando de José y María yendo hacia Betlehem, empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Vimos en Apocalipsis 2 que estaba estando con niño, preñada, estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y en Apocalipsis 12, y dio a luz un hijo varón que debía regir a todas las naciones y arrebatado al trono de Dios. Así que estas dos historias van en paralelo. Son del principio de una era al final de una era. Así que, ¿cómo se relaciona esto contigo y conmigo? Como dije al principio, todas las historias, todos los relatos históricos, todas las cosas que nos son dadas en la palabra de Dios encajan en nuestra vida espiritual. En algún lugar encajan en nuestra jornada. Igual que la crucifixión y la muerte y resurrección de Jesús encajan en nuestra vida, son proféticas de tu jornada y mi jornada, de la muerte y crucifixión y la resurrección y la vida de resurrección que encontramos. Él fue y es el ejemplo de nuestro caminar espiritual, de nuestro caminar con Dios, de la jornada en la que Dios nos ha puesto. Así que como eso es una descripción de nuestra vida, también lo es su nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Así que con todo esto en mente, lo que acaban de escuchar hasta ahorita, los eventos, discúlpenme, todavía no me recupero de esta tos que tengo que hemos estado experimentando estos días. Ya casi, pero todavía no. Los eventos que rodean el nacimiento del Hijo de Dios toman, así como aparecen, toman un significado completamente nuevo. Cada año vamos a Lucas y leemos esta historia, y una historia hermosa. María y José que van a Belén y ella estaba por parir y dio a luz a Jesús y vinieron los pastores y así la historia. Y esto va a ser repetido en las iglesias por todo el mundo el día de Navidad, la misma historia que es leída año tras año. Y sin embargo,
muy pocos tienen un entendimiento espiritual abierto y alumbrado como para ver la palabra profética poderosa, los principios poderosos que hay en esto y que se relacionan con tu jornada, que se relacionan con tu y mi vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero que noten algo. Leemos aquí en el capítulo 35, en Lucas 1, que dice: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiero meditar en eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hace algunos años, en Navidad, enseñé acerca del poder del Altísimo haciendo sombra sobre ti. Lo discutimos en otra lección. Ahora quiero ir a esta porción aquí, donde dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la palabra vendrá sobre ti o vendrá sobre significan influenciar y encontrar un lugar. Eso es lo que significan esas palabras. Significan influenciarte y encontrar un lugar. No es posible absolutamente que tú y yo presentemos un espacio disponible, un vientre espiritual para la semilla del dueño, del amo. No es posible que nosotros creemos un espacio y un vientre. No encontraron un lugar, un espacio. Al final tuvieron que ir a un lugar apestoso, sucio, bajo. Así ocurre en nuestras vidas. Jesús tuvo que venir a un lugar bajo, apestoso, para que la semilla de la palabra viviente saliera y se convirtiera en la manifestación del Hijo de Dios. Viene justo en medio de tu fortín, la suciedad de tu fortín, ese lugar que fue tomado cautivo por poderes del enemigo, allá atrás en el huerto del Edén. Aquí es donde viene esta semilla, alabado sea Dios, para crecer a la totalidad de los hijos de Dios. Así que, para que ese lugar fuera presentado para él, un lugar, un vientre limpio, o un lugar sucio que ha sido santificado y apartado por medio de la verdad, que viene a través de la liberación para ser liberado. No puede ocurrir, todo esto no puede ocurrir hasta que hemos sido influenciados, hasta que el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos influencia. ¿Qué significa eso? Ser influenciado. Escuchen. Influenciado significa, esto es poderoso, el acto o el poder de producir un efecto sin fuerza aparente, sin ser forzado o ejercicio directo de mandato. En otras palabras, esto no va a ocurrir con el Señor poniendo su dedo y diciendo, demando de ti, te mando que hagas esto. Él no ordena nuestra sumisión, aunque Él la desea. Él no se forza a sí mismo en el núcleo de tu ser, aunque ahí es donde Él quiere residir. Tampoco fuerza su poder sobre nosotros con algún tipo de esfuerzo implacable para forzarte a obedecer. No. Lo que Él hace en este día, tiempo, temporada o lugar de aquellos que están buscando el cumplimiento del propósito máximo y final en sus vidas, el final de la ley, discúlpenme, es que Él viene con su influencia divina para influenciarte. Cuando tú influencias a alguien, puedes estar en una tienda y ves a alguien hacer un acto o una obra de amabilidad sin decir ni una palabra, no te miraron, no te dijeron nada,
pero tú viste un acto de amabilidad y eso te influencia. Algo brinca dentro de ti para seguir ese ejemplo. Esto es influencia. ¿Sabían que es un hecho estadístico que la mayoría de la gente que vive en el mundo, en ciudades donde hay población, van a influenciar, si ellos viven 70 años, van a influenciar, ya sea directamente o indirectamente, 75,000 gentes en el tiempo de su vida. Piensen en la congregación que usted y yo tenemos. Estamos influenciando a la gente constantemente. La influenciamos en el tránsito, la influenciamos en la tienda, a nuestros vecinos. Influenciamos a la gente para amar, los influenciamos para enojarse, los influenciamos para odiar, los influenciamos para expresar poder. Nuestras vidas son un acto de influencia y así es como Dios te influencia a ti y a mí. Ese poder y la unción del Espíritu quiere venir sobre nosotros, no para forzarnos, no para jalarnos, no para forzarnos, sino para influenciarnos hacia el cumplimiento de su propósito. Eso bendice mi alma. ¿Cuántas veces hemos abortado lo que Dios ha puesto en nosotros, la semilla que Él ha plantado dentro nuestro, el poder y la influencia que ha venido sobre nosotros? Lo hemos abortado por nuestro orgullo, por nuestra religión, por nuestra rebelión, por nuestra arrogancia, por nuestras malas elecciones. Hemos sido influenciados. Sentimos la influencia como que sé lo que debo hacer. Sé cuál es su deseo para mí. He escuchado el llamado. He sido influenciado a seguir. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no hizo un contrato con ellos, no los forzó a hacer nada. Él no dijo, bueno, muchachos, déjenme ver, a ver, si ustedes me siguen y caminan conmigo y me ayudan en mi llamamiento en esta tierra, esto es lo que voy a hacer por ustedes. Nada de eso. O lo que les dijo fue, hey, ven, sígueme. Y continuó caminando. Él los influenció para ser lo que Dios se había propuesto que fueran. Dios está no intentando, Él está influenciando a su pueblo. ¿Sientes tú su influencia? El hecho, el poder de producir un efecto sin fuerza directa o sin forzar o con un ejercicio directo de mandamiento. Gloria a Dios. La gente que lo ama se derriten bajo su influencia. Cuando Él te influencia a adorar, tú adoras. Cuando Él te influencia a seguir, tú sigues. Él te influencia a postrarnos y nos postramos, lo que sea. Pero es esa influencia. Esto fue lo que vino sobre María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Una influencia divina va a impactar tu vida. Gracias, Señor. Y lo santo, esto es lo que leímos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Espíritu del Altísimo te hará sombra. Por tanto, lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Hay algo santo que ha sido depositado en tu y mi vida. Es la semilla de la palabra de Dios. Y a través de la influencia divina, es como esa semilla va a continuar creciendo y a madurar hasta, déjenme ver ahí en Juan. Vamos a Juan, capítulo 8. Tengo una mosca que está volando por aquí. Juan, capítulo 8, y ahí voy a leer para ustedes
en el verso 43 y 44. Este fue el día en que Jesús estaba hablando con los escribas y los fariseos. Mucha gente malentiende lo que significa ser los hijos de Dios, lo que significa producir una relación padre e hijo. Para mucha gente con la que yo hablo de manera regular, el 20 todavía no les ha caído acerca de quiénes son los hijos de Dios. Voy a estar enseñando mucho acerca de esto en el nuevo año a través de las diferentes cumbres y los lugares donde voy a estar, empezando en México y enseñando en algunos lugares en febrero, en marzo, y después vamos a ir a las Islas Faro y después vamos a tener una cumbre en Zambia en el mes de junio y otros lugares en donde el Señor nos va a estar enviando. Así que voy a estar hablando mucho acerca de los hijos de Dios y voy a explicar quiénes son. Esto no se trata de otra persona, no se trata de crear otro ser, se trata de una experiencia. La salvación es una experiencia. Naciste de nuevo, pero no naciste físicamente de nuevo. Fue una experiencia. La relación de esposa y esposo es una experiencia. Es una experiencia que tú tienes en tu vida espiritual del amor y unión con la palabra de Dios, el Jesús, el Cristo, el Cordero. Es una experiencia. La manifestación de los hijos de Dios no es otra persona, es una experiencia también. Es una experiencia hacia un aspecto diferente o un plató diferente o lugar de relación. Una relación que a través de la redención, a través de Jesús y a través de la esposa y el amor del esposo, a la que venimos a una relación o experiencia con el Padre. El Padre no tiene, o tú no tienes, una relación de esposa y esposo con el Padre. Tienes una relación de padre e hijo con el Padre. Es como he dicho muchas veces y lo voy a decir otra vez. Yo soy una persona, pero sin embargo soy muchas cosas. Soy un hijo de mi padre y de mi madre. Soy un esposo para mi esposa. Soy un padre también para mis hijos y un abuelo para mis nietos. Soy un maestro y un apóstol para ustedes. Soy todas estas cosas, pero no soy muchas gentes. Solo soy una persona. Es lo mismo en tu vida espiritual. Cuando hablamos de nacer de nuevo y hablamos de la esposa y hablamos de los hijos de Dios, etcétera, estamos hablando de relaciones, de ir de una relación a otra relación. Y cuando yo era niño, que era mi relación más grande era con mi padre y mi madre. ¿Perdí eso alguna vez? No, pero llegó un momento en el que continué de ahí y me convertí en un esposo. Pero todavía tengo mi relación con mi padre y mi madre, pero ahora tengo una relación de esposo y esposa. Esa relación lleva a otra relación de hijos, fruto, manifestación de esa relación de la esposa y el esposo. Y de ahí te conviertes en padre. Así funciona en el mundo espiritual también. Dios dio el mundo natural para mostrarnos el mundo invisible espiritual. Bueno, ahora que dije eso, déjenme explicarles algo, porque la gente está teniendo mucha dificultad para entender este concepto de ser guiado o crecer o ser llevado a dar a luz o a manifestar estos hijos de Dios. Esta poderosa experiencia de los hijos de Dios con el que va a terminar el tiempo, cuando los hijos de Dios sean manifestados. Toda la creación está gimiendo por esta manifestación. Fuego, tormentas, terremotos, volcanes, todo el globo de la creación. Así de importantes son estos hijos. Voy a enseñar de eso en la Ciudad de México en febrero.
Es tan emocionante, gloria a Dios, saber en dónde estamos en el tiempo y lo que Dios y cómo Dios está intentando influenciarnos. Debemos dejar que el Espíritu venga sobre nosotros y trague nuestro orgullo espiritual, nuestras formas religiosas, que de hecho nos impiden estar bajo la influencia. Imagínense todo lo que María tuvo que soltar en su mente. Todavía era parte de la era del Antiguo Testamento. Y cuando esta influencia vino sobre ella y esta promesa del nacimiento de un hijo, gloria a Dios, ella supo que el Señor había dicho que se iba a encontrar encinta sin haberse casado con José, su esposo prometido. Iba a ser apedreada a ella, pero ella supo que tenía que pisar fuera. Al venir bajo la influencia divina, tenía que salirse del orden religioso con el que había crecido. Ella se pasó en la fe, se paró en ser influenciada por el poder de Dios. Esto es lo que necesitamos en estos tiempos finales. Permitir que la influencia del Espíritu de Dios venga sobre nosotros y nos guíe, y que nuestro orgullo y nuestra arrogancia, nuestra religión, nuestras formas sean echadas fuera, que han empujado esa influencia lejos y que tantas veces han abortado el nacimiento de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios jamás actuaría de esa manera. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que han regresado a la imagen y la semejanza del Hijo, siendo como el Hijo. Piensa en ello. Cuando Jesús vino, dijo, bueno, yo no vine a destruir la ley, vine a cumplir la ley. Sin embargo, en su cumplimiento, todo se dio la vuelta. Todo fue volteado. Nada fue lo mismo otra vez. Todo cambió. Bendito sea el Señor. En o para el propósito de cumplir el propósito del Padre. Alabado sea Dios. Bueno, déjeme explicarle esto. Estoy en Juan capítulo 8, verso 43 y 44. Aquí está Jesús hablando a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Así está mucha gente hoy. No entienden por qué no pueden oír. Están sordos a la influencia del Espíritu de Dios, guiando gentilmente y llevando y jalando y llevando, influenciándonos hacia algo con lo que no estamos familiarizados, algo nuevo. Dios prometió en los últimos días que dijo, voy a hacer una nueva cosa. Gloria a Dios. Escúchenme, verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ¿qué está diciendo básicamente Jesús cuando dice, ustedes son de su padre el diablo? Está diciendo básicamente, ustedes son los hijos del diablo. Ahora detengámonos ahí, piensa en ello, que penetre eso. Eres de tu padre el diablo, o son los hijos, si él es padre, entonces ellos son los hijos hijos del diablo. ¿Por qué eran los hijos del diablo?
Jesús enumera aquí algunas de las características del diablo. Está lleno de codicia. Los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es homicida, donde él mata todo lo que sea de Dios, verdadero, santo, justo. Es un asesino y no permaneció en la verdad. No está conectado a la verdad, no vive en la verdad, porque no hay verdad en él. Habla mentiras y él es el padre de las mentiras. Así que ellos se convirtieron en los hijos del diablo. ¿Por qué? Al seguir el ejemplo o la influencia de ese espíritu, se convirtieron en lo mismo que ese espíritu. En otras palabras, él es un asesino, ustedes son asesinos. Eso era evidente, pues ellos mataron a Jesús. Él es un mentidor, es un mentiroso, ustedes son mentirosos. Él está lleno de deseos o codicia, ustedes están llenos de codicia también. Esto los convierte en hijos de aquel que es el ejemplo. Así funciona del otro lado también de la balanza, en donde los hijos de Dios es un Dios de verdad. Los hijos de Dios aman la verdad. Es un Dios de amor. Los hijos de Dios aman. Él es un Dios de misericordia y gracia y paciencia. Es un Dios de misericordia. Jesús caminó en el ejemplo de su Padre y caminó en su misión y en humildad. Jesús dijo que el motivo de su vida era: yo no busco mi propia voluntad, pero la voluntad del Padre que me envió. Él fue un hijo verdadero para su Padre, porque él hizo lo que su Padre le dijo. Habló como habló su Padre y actuó e hizo lo que era el propósito del Padre. Esto lo hizo un hijo en hechos. Así es también con los hijos de Dios. Viven bajo la influencia divina de ese espíritu que vino sobre o que viene sobre ti. Cuando Jesús salió del río Jordán, que descendió el Espíritu Santo sobre él y permaneció sobre él. Ese espíritu permaneció sobre él, constantemente guiándolo y dirigiéndolo e influenciando sus pasos. Él tenía voluntad humana, tenía cuerpo humano, tenía tentaciones humanas, fue tentado en todas las maneras como nosotros. Sin embargo, nunca jamás dejó la influencia divina de ese poder y ese espíritu de lo alto. Estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que viven por el Espíritu de Dios, son dirigidos por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios que viven bajo la influencia y que llevan o manifiestan o dan a luz de su vientre espiritual la semejanza y la imagen del Padre. Las obras del Padre, los hechos del Padre son como Él. Aleluya. De regreso al Edén, de regreso a la imagen y la semejanza de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En Primera de Samuel, pueden escribirlo y ver después, habla ahí acerca de los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote durante los días en donde el tabernáculo de Moisés estaba en Siloé. Y allí él tuvo dos hijos, Fines y Hofni. Y Fines y Hofni registran, y esto es lo que dice. Estoy citando 1 Samuel 2:12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos o hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Belial es otra palabra, otro nombre, otra descripción del diablo mismo. Belial significa malvado, impío y sin propósito. Eran los hijos de la maldad, los hijos de lo no santo y la maldad. Así que fueron llamados hijos de Belial porque actuaban la voluntad o la influencia
la voluntad de aquello que los influenciaba a desertar de los caminos de Dios. No conocían al Señor. Su ejemplo era Belial. Y ellos fueron los que sacaron el arca de Dios de su lugar para establecer su propia riqueza, su fortaleza, su pequeño reino. Porque después de todo, se trataba todo de ellos y nunca acerca de Dios. Eran hijos de Belial. Así también son los hijos de Dios. Ellos conocen al Señor. Su meta final es ser influenciados por su poder, de su carácter, por su semejanza, su imagen. Y esto es desarrollado en ellos hasta llegar a un hijo, por así decirlo, que es dado a luz como a través del dolor de parto. María y la mujer que es vista en el cielo, que leemos, que estaba lista a dar a luz, que estaba en dolor para dar a luz y tuvo dolores de parto. En un tiempo de un calor intenso y prueba, escuchen lo que estoy diciendo, en el tiempo en cuando hay un parir tomando lugar en tu lugar, que dices, no entiendo qué es lo que está pasando. Yo lo entiendo, créame. Gloria a Dios. Y te sientes arrojado de todos lados y empujado por todos lados y dices, bueno, esta debe saber la voluntad de Dios, sin saber todo el tiempo que un dolor de parto está viniendo sobre ti. Y el dolor de parto está ocurriendo. Dios va a empezar a empujar y a forzar para que des a luz de nosotros aquello que está dentro de nosotros. Puedes mirarte bien, actuar bien, ir a la iglesia y tener tu pequeña religión. Puedes hacer todo eso y nunca producir la imagen y la semejanza de Jesús en tu vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea su maravilloso nombre. Los hijos manifestados de Dios son la evidencia, son el fruto, son la manifestación visible de la influencia del Espíritu de Dios viniendo sobre ellos, influenciándolos para ser como Él en el tiempo de parir, en el tiempo del dolor para dar a luz. Los hijos de Dios no son manifestados cuando el sol está brillando y todo es maravilloso y estás sentado junto a un hermoso río y tomando una bebida de cola muy refrescante. Aquí no es cuando la manifestación de los hijos es dada a luz. Viene a través del dolor y nace a través de los dolores de parto. Algunos de ustedes han estado en el último año, en 2023. Ha sido un año de dolor intenso para mucha gente. La gente ha batallado espiritualmente, financieramente, con amigos, con familia, con trabajos, todo a través de dolores. Me pregunto cuántos de nosotros a través del dolor y el dolor de parto hemos visto el dar a luz de los hijos de Dios. Yo soy culpable de no producir eso. Soy culpable de producir algo totalmente diferente. ¿Quién es el padre de eso? El temor, la duda, depresión, no estar seguro. Vamos, gente, pongámonos reales en esto. Sean honestos con ustedes mismos. ¿Qué sale de nosotros en el tiempo del dolor? Esta es la evidencia de lo que te influencia para dar a luz eso. Yo quiero vivir bajo la influencia del poder y unción del Espíritu de Dios cuando el tiempo del dolor, la manifestación de este Hijo de Dios salga de mi vida. Esto es lo que te lleva a una relación con el Padre. Jesús es ese camino, es a través de la relación con Él, su semilla,
siendo depositada en ti. Él influenciándote a través del amor y la luz que nos lleva. Jesús dijo, yo soy el camino. Ustedes no vienen al Padre a menos que vengan por mí. Pero yo los voy a llevar ahí. Ese es su mandato, es llevarnos al Padre. Así que María, lo santo que nacerá de ti, será llamado el Hijo de Dios. En mi mensaje de Navidad para todos ustedes hoy es que eso santo que nacerá de ti a través de los dolores de parto, en el 2024 va a ser un año de dolores, va a ser un año de sacudir. Hablé de ello hace unas semanas. Todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Y una cosa que sé que Dios va a sacudir, porque lo he visto en el Espíritu, es nuestra religión. Nuestra religión. Él ha venido, Él quiere venir y ser dado a luz, pero ese nacimiento te va a llamar a un lugar totalmente diferente, una nueva era. Yo voy a hacer una nueva cosa y estoy creyendo en Dios que vamos a ver esa nueva cosa. La religión no puede ser tu fuerza dominante de influencia. Tu religión, tu sistema de creencias, no hay nada malo con los sistemas de creencias. Necesitamos nuestras creencias. Dios nos enseña qué hacer, cómo hacerlo, cómo ser, a dónde ir. Dios nos enseña eso. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos siquiera a empezar a pensar o aceptar? Pudiera ser que mi religión está equivocada. Tal vez hay algo que falta. Y conozco que muchos de ustedes han estado sintiendo algo que falta allí. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ayúdenme a orar por este año que viene y esa pieza del rompecabezas que falta para que encuentre su lugar en el cuadro general. Gracias, Jesús. Que usted y yo seamos influenciados, que ese poder y espíritu venga sobre nosotros y nos influencie en el año que viene para dar a luz eso santo a través de el dolor de parto, el dolor, los tiempos de lamento intenso y sufrimiento o lo que sea. Dices, no lo entiendo. Está bien, nadie dijo que debieras entender nada. Tienes que creer, debemos tener fe y aferrarnos al Señor Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que ese es mi mensaje de Navidad para ustedes que están escuchando y para este año que viene, y que nos convirtamos en los hijos del Altísimo Dios, respondiendo al alto llamamiento de Dios en este tiempo, en esta temporada. Desde Sudáfrica, mi esposa y yo oramos que todos tengan una Navidad bendecida y que sean llenos con la presencia de Dios. No se enreden en el glamour y todo lo que pasa en la temporada en el mundo, pero enciérrese en la gloria de quién es Él, la maravilla que es el Señor, el Dios de todo. En el nombre de Jesús, los amamos. Feliz Navidad.